Hola chicos, pues el día de hoy te recibo con algo de música. Esta canción que te estoy poniendo ahorita se llama La Marcha de Zacatecas y es la segunda canción más importante en el país, pues es considerada como un segundo himno nacional. Y así es como voy a empezar el día de hoy la clase, con una canción. ¿Qué va a pasar una vez acabada la Revolución Mexicana? Bueno, pues se trata de volver a reconstruir nuestro país. Después de tanto sufrimiento, tanta guerra, tanta muerte, tanta destrucción, tanta violencia, pues ahora los mexicanos tienen que salir adelante. Volvemos a recordar a un personaje que ya te había presentado antes. Venustiano Carranza. Como bien recordarás, él fue el que va a dar por terminada la Revolución Mexicana. Va a elaborar una constitución, una serie de leyes que todos los mexicanos tienen que seguir. Va a ser presidente durante algunos años, pero van a aparecer otros dos personajes muy importantes, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Estas personas, pues van a ser los siguientes políticos en nuestra historia. Tristemente, Venustiano Carranza va a morir asesinado. Y entonces ya no hay presidente en México. Es por eso que se busca un nuevo presidente y el electo va a ser Álvaro Obregón. Ante esto van a surgir dos equipos muy grandes, como dos partidos políticos. Anteriormente tú los ubicabas como los conservadores y los liberales, pero ahora van a tener diferentes nombres y van a volver a hacer otras alianzas. Uno de ellos va a ser la Confederación de Partidos Revolucionarios Guanajuatenses, conocidos como los Verdes. Estas personas apoyaban a Álvaro Obregón para que continuara con el gobierno en el país. El otro partido va a ser el Partido Laborista Mexicano, que se le conoce como los Rojos. Estos apoyaban a Plutarco Elías Calles para que él fuera el nuevo presidente. Como te podrás imaginar, volvió a haber cierta competencia, lucha entre ellos para ver quién era el que se quedaba con el gobierno de nuestro país. Pero, ¿qué crees que pasó? Con el tiempo, Álvaro Obregón también es asesinado. Por lo tanto, el siguiente presidente en México sería Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles va a ser presidente de México entre 1926 y 1929. ¿Y qué crees? A este señor, tristemente, se le ocurrió hacer otra guerra, pero en esta ocasión contra la Iglesia Católica. A este momento de la historia es muy triste, pues lo que quería Plutarco Elías Calles era separar el poder, la autoridad y la influencia que tenía la Iglesia en la sociedad y les declaró la guerra. A esto se le suma que por órdenes del gobierno, pues van a empezar a prohibir que los sacerdotes den misa o bauticen o confiesen. No se podía realizar ninguna ceremonia religiosa, no podían festejar ningún santo. Tú sabes que hay templos dedicados exclusivamente para algún santo. Pues a partir de este momento, según la ley que promulgó Elías Calles, pues eso estaba prohibido. Obviamente hubo mucha gente que dijo, no, ¿cómo pues? Eso no puede ser posible. Nosotros también tenemos derecho y necesidad de acercarnos a Dios y nadie nos puede impedir que vayamos a hacer oración a un templo. Es por eso que se van a unir muchas personas a defender a la iglesia. Este momento de la historia se va a llamar la Guerra Cristera. Te voy a platicar un poquito más de ella. Según la ley Calles, pues ya te dije que prohibía el culto de la Iglesia Católica. Va a haber muchos estados que se van a levantar en armas contra el gobierno por esta nueva ley.
Este movimiento va a empezar aquí en Guanajuato. Otra vez Guanajuato es centro de una guerra. En esta ocasión inicia el movimiento en Pénjamo y de ahí se va a regar a varios otros municipios de los estados de Jalisco y Michoacán. Con el tiempo se van a ir aumentando cada vez más estados. Aquí en el mapa te muestro la zona roja, que es la parte donde fue más intensa la guerra cristera, la naranja, donde hubo un poquito menos, la amarilla, obviamente menos movimiento, y la parte blanca, la que estuvo completamente ausente de esta guerra. Si te fijas, pues fueron varios estados los que se levantaron en armas. A esta guerra se van a unir pues muchas personas, hombres, mujeres y niños. Aquí en Guanajuato te estoy señalando en el mapa con circulitos los municipios en donde hubo más movimiento. Como bien te mencionaba, este movimiento empezó en Pénjamo, en donde aparece el circulito rojo. Ese es Pénjamo. Donde está el circulito amarillo, allí San Pancho. Entonces, si te fijas, pues estaba relativamente cerca a nuestro municipio. Aquí en San Pancho ocurrieron grandes, digámoslo así, organizaciones de personas que se levantaron en armas y que con la facilidad de la cercanía que tenemos con el estado de Jalisco, pues era un espacio en donde se escondían a las personas, por ejemplo, a los sacerdotes que daban misa a escondidas. Pues a veces llegaba el gobierno, porque se enteraba por la gente chismosa de que algún padre estaba dando misas. Entonces llegaba el gobierno y los buscaba. Si atrapaban a esos sacerdotes, los mataban. Entonces, es por eso que hay otras personas que se dedican a esconderlos para que no los encuentren y no los maten. Tú a lo mejor has escuchado de que aquí en San Pancho hay incluso varios túneles que salen de la parroquia principal hacia varias casas alrededor del jardín. ¿Por qué? Porque entonces por ahí se salían los sacerdotes del templo por esos túneles y se escondían en alguna otra casa para que el gobierno no los encontrara. Esta situación va a ocurrir en muchos lugares de la República Mexicana. Es un momento bastante triste porque van a aparecer de igual manera sacerdotes muy valientes. Te voy a platicar con uno de ellos. ¿Qué va a pasar? Con toda esta guerra va a haber muchísimos muertos. Muertos de sacerdotes o religiosas o de igual manera de guerreros, como personas que van a pelear, a defender a la iglesia, y pues van a llegar a 250,000 muertos en el país. De igual manera, muchos templos, conventos, seminarios van a ser confiscados. ¿A qué me refiero con confiscados? El gobierno se los va a quedar y ya no van a permitir que las personas asistan a esos lugares. Muchos sacerdotes y religiosos muertos y muchos mártires y santos. ¿Qué es un mártir? Bueno, un mártir es una persona que fallece por una tortura, los lastiman mucho, pero son personas muy valientes que aguantaron todo ese sufrimiento, ese dolor en nombre de Dios. Y te voy a platicar. A lo mejor has llegado a ver alguna imagen de estos tres personajes. Uno de ellos es Santo Toribio Romo, un sacerdote de la ciudad de Jalostotitlán, Jalisco, una ciudad relativamente cerca de San Francisco del Rincón. Sacerdote. De igual manera, tenemos al beato Elías Nieves, también sacerdote, que nació aquí en Guanajuato, en la ciudad de Yuriria. Estos dos sacerdotes son de esta época cristera. Ellos daban misas y ofrecían sus sacramentos a escondidas de los soldados. Tenían que, pues de verdad, esconderse. Incluso en el caso del padre Elías Nieves, pues él se escondía en unas cuevas cerca de la montaña que está en la ciudad de Cortázar, y entonces se escondía ahí para que el gobierno no lo encontrara. Tristemente a estos dos sacerdotes los descubren los soldados y son asesinados.
En el caso de Santo Toribio, ya él se estudió su caso y él ya es un santo. En el caso del padre Elías Nieves, él pues está apenas estudiando su caso para ver si sí puede ser un santo. De momento solamente se considera como beato, o sea, casi santo. Seguimos estudiando de él. Por último, te manejo otra imagen de un chiquitillo llamado José Sánchez del Río. Este niño nace en la ciudad de Zaguayo, Michoacán. Es una historia muy interesante porque es un niño que quería irse a pelear junto con los cristeros para defender a la iglesia. Obviamente pues la gente le decía que no porque era un niño. Entonces la forma como pudo mantenerse en el ejército de los cristeros era cuidando a los caballos de los soldados o limpiando las armas o ser como un espía de los cristeros. Tristemente, los soldados del gobierno pues lo descubren, lo toman preso y le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dejar vivir siempre y cuando te arrepientas y digas que pues no estás a favor de la Iglesia Católica. Él fue muy valiente y dijo, claro que no, yo voy a seguir defendiendo la Iglesia, defendiendo a Papá Dios y a Mamá Virgen. Los soldados lo lastimaron mucho de sus pies, sangraba mucho de las plantas de sus piecitos porque los habían como cortado, rasgado, y lo hicieron caminar por las calles de la ciudad para que la gente se diera cuenta de que quien siguiera juntándose con los cristeros iba a seguir torturado o podría ser lastimado como lo habían hecho con un niño. Con mayor razón lo iban a hacer con un adulto. José Sánchez del Río fue muy valiente y no se arrepintió. Él estaba decidido a seguir defendiendo a la iglesia, a Dios y a Mamá Virgen, gritando por las calles, ¡viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe! Tristemente es asesinado y actualmente es un santo, un niño. Estas nada más son 3 historias que te estoy contando, pero hay muchísimas otras historias más de personas muy valientes, de sacerdotes muy valientes de esta época. Podríamos considerarlos incluso superhéroes, ¿verdad? Que defienden la Iglesia Católica. Alrededor del año de 1928 y 1929 termina el gobierno de Plutarco Elías Calles. Ahora hay que buscar la paz. Va a aparecer el nuevo presidente que se llama Emilio Portes Gil. Él va a tratar de buscar esa paz tan anhelada por el pueblo. El Papa en aquellas épocas era el Papa Pío XI. Él, al darse cuenta de esta situación, que era una guerra contra la iglesia, de que había muchos sacerdotes asesinados, pues va a pedir al gobierno mexicano que busquen llegar a un acuerdo. Van a pedir ayuda al gobierno de Estados Unidos. Todos los países tienen un representante de su país en otros países. En este caso, aquí en México, siempre hay un representante del gobierno de Estados Unidos que se les conoce como embajador. Debido a que las personas estaban muy peleadas contra el gobierno, pues no creían mucho en sus negociaciones. Le piden apoyo al embajador de Estados Unidos para que él sea el mediador, el intermediario entre los cristeros y el gobierno de México. De esta manera logran llegar al acuerdo de disminuir ese exceso de poder de la ley Calles y permitir que la iglesia siguiera oficiando sus servicios de misa, sus sacramentos, que tuviera la gente libertad de culto, creer en la religión que ellos deseen y practicarla libremente. Es así que logran que esta fea guerra termine. Por último, te dejo esta bandera que simboliza ese movimiento de la guerra cristera. Si te fijas, son los mismos colores, el mismo escudo nacional, pero dándole un pequeño espacio a nuestra Virgen de Guadalupe, que simboliza nuestra religión católica. Esta bandera da a entender que hay que llegar a un equilibrio, a una igualdad entre la sociedad, el gobierno, las leyes, pero también a nuestra libertad de culto. ¿Qué quiere decir eso? A que puedas creer en Papá Dios o en Mamá Virgen, a que cada quien pueda practicar su religión con libertad.
El lema de los cristeros siempre era ¡Viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe! Aprendamos un poquito de esta historia para defender nuestros ideales, nuestras creencias. Siempre en la línea del respeto. Nos vemos el próximo capítulo, muchachos. Bye bye.